Feliz sábado para ustedes. Es para mí un gozo poder saludarles y extenderles un abrazo fraternal en esta mañana de sábado. Un sábado muy particular, un sábado excepcional, diferente, pero que sigue siendo un sábado especial. El mundo hoy está convulsionado, inquieto, preocupado, lleno de incertidumbre. La gente tiene miedo de lo que está sucediendo. Algunos están tomando las cosas de una forma deportiva y no le están dando la debida importancia a lo grave del asunto. Y eso tampoco es correcto. Pero lo importante acá y lo relevante es que este tiempo que nos ha tocado vivir y participar de él, ya la Escritura lo había predicho, como parte de las señales de que vamos hacia el fin del mundo, cuando en ese momento Jesús vuelva a la tierra. Jesús prometió que volvería, pero que antes de su regreso sucederían situaciones que nos darían la certeza de que estaríamos viviendo en el tiempo exacto de la historia cuando todas las cosas apuntaran hacia ese gran evento. Y las pestes, las guerras, los desastres, son parte de esas señales. Así que este momento pandémico que está viviendo el planeta entero no debe tomar por sorpresa a aquellos que estudian la Biblia. Y en esta mañana, más que estudiar lo que la Biblia dice acerca de eso, quisiera compartir con ustedes un tema que puede ayudarnos a reflexionar en nuestra vida como cristianos o como seres humanos, en referencia a cómo nosotros estamos tomando esta situación para saber si realmente estamos cerca o lejos de Dios. El tema de esta mañana lo he titulado Fe en tiempos de coronavirus. Y para ello he escogido el texto que se encuentra en los Salmos, particularmente el Salmo 55. Antes de estudiar esta palabra, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que allí donde se encuentren, inclinen su rostro y me acompañen en una corta oración. Querido Dios, en esta hora vamos a estudiar tu palabra. Suplicamos, Padre Santo, que el Espíritu pueda venir hacia nosotros y pueda iluminar nuestra mente. Ábrenos el entendimiento, Señor, para captar la verdad que quieres mostrarnos y también capacítanos para poner en práctica lo aprendido. Bendícenos y bendice a aquellos que escuchan y ven esta comunicación. En el nombre de Jesús, amén. El texto en particular que quiero compartir con ustedes está en el Salmo 55. Específicamente leeremos los versículos 4 en adelante. Y dice de la siguiente manera el texto: Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Dice luego el versículo número 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
Finalmente el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este salmo en particular fue escrito por el rey David en un momento de su vida cuando estaba siendo perseguido. Algunos piensan que fue compuesto debido a la traición de su hijo Absalón, quien intentó darle un golpe de estado a su padre. Y el Salmo está hablando acerca de esa particular esencia del enemigo traicionero. Es un másquil, dice la Escritura, es decir, es una enseñanza, una instrucción. Y está diseñado para ser cantado con instrumentos de cuerda. Por lo tanto, aunque el Salmo no tiene ninguna relación con lo que estamos viviendo hoy en día, que es una pandemia mundial, podemos extraer de allí una lección importante y además un consejo que puede sernos muy útil para poder nosotros colocar nuestra plena confianza en Dios, quien es el que tiene la última palabra en todas estas cosas y tiene además el control. Así que analicemos en primer lugar los primeros versículos que leímos, los versículos 4 hasta el 7. Y vuelvo a leer esos versículos. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Es interesante las palabras de este poema. Recordemos que los cantos, o que los salmos, son cantos, son poemas, que dejan una enseñanza particular. En primer lugar, quiero analizar con ustedes y compartir algunas expresiones que David utiliza en este salmo tan especial. Lo primero es mencionarles lo que dice el versículo número 4. Dice el texto, mi corazón está dolorido dentro de mí. En la versión de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente, angustiado está mi corazón dentro de mí, angustiado. Y la versión King James, que está en inglés y que al español se traduce, me duele mucho el corazón. Hay algo interesante en esta expresión. Parece ser que David está en una angustia profunda, con una ansiedad que lo tiene muy estresado, al punto que no tiene descanso. Y una de las palabras o el verbo que utiliza allí David acerca del dolor o de la angustia o de esa ansiedad que él está sintiendo en su corazón, es el verbo o la palabra hebrea yahil. Y básicamente esta palabra significa lo siguiente, girar de forma circular, tal como bailar o un movimiento involuntario. Simplemente es un giro, pero tiene la idea como unos movimientos involuntarios, como cuando una persona tiene una especie de ataque epiléptico o está convulsionando. En otras palabras, el salmista está diciendo que su corazón le duele tanto que tiembla.
Y básicamente dice los comentarios bíblicos que esto implica retorcerse de dolor, sea dolor de parto o simplemente un dolor por miedo a algo. Es decir, tiembla. El salmista está temblando. Y me llama particularmente la atención porque precisamente el mundo está en la misma condición, está temblando. Están afligidos, están angustiados. Una joven amiga, quien fue mi feligrés en un distrito en Venezuela, actualmente reside en España. Comunicándome con ella, me escribió lo siguiente: Pastor, tengo mucho miedo. En las noches oro angustiada porque tengo miedo. Es normal tener miedo. Es natural tener miedo, porque lo que estamos viviendo es un asunto serio y que debemos tomar todas las medidas necesarias para protegernos. Y sí, hay que temerle a ese virus tan terrible que está acabando con vidas que son únicas y que son muy especiales. Por lo tanto, esta expresión de que al salmista le duele su corazón implica una ansiedad profunda y expresa un estado de alarma intenso que lo hace temblar. El salmista está transmitiendo su dolor a través de estas palabras. Tal vez tú, mi querido hermano y amigo que estás del otro lado, tal vez estás preocupado. Posiblemente has tomado esto a la ligera, lo has tomado deportivamente o sencillamente lo has tomado en serio. Pero al igual que todos, incluyéndome, tenemos temor. Y ese temor nos lleva precisamente a resguardarnos y a cuidar de los nuestros. Pero todos seguramente tenemos miedo. El salmista tenía miedo y su corazón le dolía, temblaba ante esto. Tanto es así que él dice que terrores de muerte sobre él han caído. La muerte es algo serio. No se puede jugar con la muerte. La muerte no es algo para burlarse. Mucho menos debemos tomar esto como un juego y burlarnos de algo que está causando estragos en la población mundial. Pero la Biblia sigue hablando acerca de esta situación que está viviendo el salmista y que nosotros también, y que quiere conducirnos a el consuelo que Dios quiere darnos. El versículo 6 dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Es decir, si pudiese yo escapar y volar lejos, lo más lejos posible, de tal manera que no me alcance esta situación, pudiera yo descansar. Pero el asunto es, ¿a dónde podemos ir que no nos alcance esta pandemia? Ningún lugar del planeta está seguro. Es decir, si queremos ir a un lugar seguro, tendría que ser fuera de este planeta. Pero lo que está diciendo el salmista es que quisiera él ir a un lugar donde pudiera hallar descanso. Y es interesante porque esa palabra donde él dice descansaría, o que se tradujo aquí como descansar, literalmente en el hebreo es habitar de manera permanente. El hebreo shakan. De ahí viene la palabra shaken, y que los hebreos entendían muy bien de qué se trataba. De allí proviene la expresión Shekinah, que es sencillamente la presencia de Dios
allí en medio de los querubines en el arca del pacto que estaba colocada en el lugar santísimo del santuario. Así que el salmista nos está dando una señal interesante acerca de a dónde podemos ir para hallar descanso, volar o escapar. No es fuera de este planeta, no es irnos a la montaña más alejada, al monte más profundo, al bosque más alejado de la civilización, para poder estar resguardados. No, es a la morada de Dios, cerca de Él. Shacán establece que ese lugar es un lugar plácido y lejos del terror. Está hablando de estar cerca de Dios. Así que el salmista nos está diciendo que en medio de esta incertidumbre, en medio del dolor, de la prueba y de la dificultad, del terror y del miedo, tenemos un lugar donde ir. Y no es precisamente fuera del mundo, sino allí cerca de Dios, hablando en términos espirituales. Y quisiera aprovechar este momento para nuevamente mencionarles: acatemos todos los lineamientos y las sugerencias y recomendaciones que tanto los gobiernos como los líderes espirituales han dado, de permanecer resguardados en nuestros hogares, y que nuestra salida hacia la calle sea lo estrictamente necesario. Mantengámonos resguardados. Y en ese lugar, o en este lugar, aquí donde nos encontramos, allí donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar, tienes un lugar especial donde Dios está esperándote, el Shakén. Y notemos que ese Shakén no es solamente ir a un lugar o a ese lugar por un momento. Es decir, que vamos a Él por la situación. Mucha gente está buscando a Dios ahora porque siente miedo. Pero cuando todo esto pase, porque va a pasar, ¿qué sucederá? ¿Volverán otra vez a lo que antes estaban haciendo? ¿O sencillamente se quedarán? Porque Shakán implica morar permanentemente. Es decir, si vienes a Dios, al lugar seguro, es porque quieres quedarte allí. Y eso es lo que Dios nos está invitando en esta mañana. Luego el versículo 16 y 17 dicen lo siguiente: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El salmista tiene claro que en medio de el terror que rodea su vida, él sabe que tiene un Dios que lo escucha y al cual él clama, y que además puede salvarle. Y cuando viene a él, no viene por unos minutos, sino que viene de tarde, de mañana y a mediodía. 3 veces por lo menos al día viene a encontrarse con ese Dios, a ese lugar especial, Shakán. Pero quiero compartir también algunas expresiones que menciona el salmista aquí. Versículo 16 dice que en cuanto a mí, a Dios clamaré. Ese verbo clamar, karaj, significa encontrarse, literalmente es encontrarse. Se tradujo acá como clamar, que está bien. Pero particularmente dice acá que es llamar por nombre, buscarlo, llamándolo por su nombre. Da la idea de acercarse lo más que se pueda a una persona. En otras palabras, el salmista está clamando, está acercándose a Dios, pero de una manera muy especial, lo más cerca que puede. No es cualquier clamor, no es solamente llamarlo o invocarlo por la necesidad,
sino venir lo más cerca de Él. Cuando nosotros estamos muy cerca de Dios, podemos entender dos cosas. Número uno, nos vamos a dar cuenta que somos indignos y pecadores y que realmente no merecemos nada de lo que Él nos da ni nos ofrece. Pero también nos damos cuenta de cuán santo y misericordioso es Él, que a pesar de lo que somos, Él tiene compasión de nosotros. Por eso la invitación que hace el salmista es aclamar, pero llamándolo por su nombre y estar lo más cerca que podamos de Dios, porque eso nos dará confianza y seguridad. Como un ave que protege a sus polluelos, nos cubrirá con sus alas. El verso 17 dice que Él 3 veces al día orará y clamará. Y la Biblia del lenguaje actual traduce de manera interesante este pasaje diciendo, me lamentaré y gemiré. Y de esa manera es la expresión tal como el salmista la dio. Gemir. No es solamente orar por orar, sino desahogarse. Es sencillamente sacar todo lo que tenemos por dentro y nos comprime, que nos hace temblar y nos hace doler el corazón. Cuando escuchamos la voz de Dios y venimos a Él, lo más cerca que podamos, y hacemos de ese lugar un shakán, nuestra morada permanente, gemiremos en nuestra angustia y recibiremos, por supuesto, la paz, porque el salmista dice, Él me salvará. Finalmente el versículo 22 dice lo siguiente, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué bella promesa. Muy especial, muy extraordinaria, la cual podemos hacerla nuestra durante todos estos días y repetirla y memorizarla. El Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y básicamente puedo decir que este es el mensaje central de esta meditación, la cual, como les dije, la titulé Fe en tiempos de coronavirus. El salmista utiliza dos expresiones acá que quiero también compartir con ustedes. Y él menciona que nosotros debemos colocar sobre Dios nuestra carga. Literalmente dice ahí lanzar, como venir y lanzarla, como cuando usted se despoja de algo y lo tira. Pero me llama la atención porque la palabra carga, o lo que se tradujo aquí como carga, o tu carga, en el hebreo realmente significa regalo. Interesante, ¿no? Regalo. Y dice la concordancia y el comentario bíblico de Strong, lo que es dado por la providencia, es decir, esa carga que tú tienes y que yo tengo, esa pesada carga que a veces nosotros nos quejamos de ella, ha sido dada por Dios. Es como un regalo. Implica que esa carga fue dada por Dios y el suplicante desea quitársela de encima y devolvérsela a Dios. Pero esto es algo que pareciera contradictorio. Esta carga de miedo y de terror que tenemos por causa de lo que está sucediendo, queremos venir y tirarla a los pies del Señor para liberarnos. Pero resulta que Dios nos ha permitido tener esto precisamente para que se cumpla lo que los anteriores textos nos han estado diciendo, que vengamos a Él,
lo más cerca que podamos para recibir consuelo, para recibir paz y seguridad. Porque en medio de toda esta situación, Dios tiene el control y va con nosotros. Sí, Él tiene el control de todo. La gente está diciendo, Dios está al control, Dios está con nosotros, Él nos protegerá. Pero el asunto no es si Dios está con nosotros. El detalle es si nosotros estamos con Dios, si estamos cerca de Dios. Si llegase a ocurrirnos algo y tuviésemos un final lamentable, ¿cómo estaría nuestra vida al momento de ese final? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Sí, pero ¿qué tal nosotros? ¿Estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Está a medias, alejada, indiferente, como mucha gente que ha tomado esto de manera indiferente y por eso andan todavía en tumultos, en la calle, en fiestas, y no han tomado en serio este asunto, y que pueden contagiarse y luego contagiar a otros? Muchos no tienen conciencia de lo que está sucediendo, pero también muchos no están conscientes de cómo está su vida. Por lo tanto, aquí el detalle no es si Dios está con nosotros, sino cómo estamos nosotros con Dios. Por eso dice que la carga, esa carga, es sencillamente algo que debemos llevar y que Dios la ha colocado sobre nosotros de una manera especial porque nos ayuda en nuestro carácter y a caminar precisamente en este mundo como Cristo anduvo. Finalmente dice, no dejará para siempre caído al justo, es decir, lo va a sostener. Literalmente, el texto hebreo, la palabra hebrea o el verbo que se utiliza allí significa suplir de alimento y de cualquier necesidad. Es decir, que Dios nos va a mantener y a sostener. Se entiende entonces que la carga dada debe ser llevada, ya que Dios nos va a sostener en el camino. Y además, Él nunca nos va a dar algo que sea tan pesado que no podamos soportar. Es decir, que la carga que tenemos es porque Él sabe que la podemos llevar, pero Él va con nosotros. Y nosotros debemos tener claro que debemos estar cerca, lo más cerca de Él, y comprender que Él nos salva y nos sostiene en medio de la adversidad. Sí, mi hermano y mi amigo, Dios está al control. Todas las tormentas pasan y luego de que ellas terminan sale el sol y todo está en calma. Esta pandemia seguramente pasará y terminará y el sol brillará nuevamente. Todo tal vez vuelva a la normalidad, aunque no sabemos si realmente habrá alguna normalidad después de esto y algunos tomarán conciencia. Pero lo cierto es que el llamado que el Señor nos hace es en primer lugar acercarnos a Él de manera especial, particular, lo más cerca que podamos, y allí en ese chacán, en ese lugar especial, hacer nuestra morada permanente al lado de Dios. Dios va con nosotros, pero quiere que nosotros vayamos con Él. Por lo tanto, si nosotros hacemos de la palabra de Dios, de la oración, del testimonio vivo, nuestro estilo de vida, de entender que Dios a través del Espíritu Santo está a nuestro lado, pues la confianza y la seguridad nos dará la paz que necesitamos sin importar cualquier pandemia
o cualquier cosa que andes por el aire haciendo estragos, porque Dios es nuestro protector. Que Dios en esta mañana te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que la paz de Dios esté con todos nosotros, mis queridos. Recuerda que Dios quiere que estés muy cerca de Él. Que Dios nos guarde y nos bendiga una vez más. Es mi petición especial para ti y para todos aquellos que escuchan y ven este mensaje. Gracias por estar allí. Gracias a Jesús por su salvación. Saludos y abrazos.